hablar sobre los robots y la inteligencia artificial y sus implicaciones legales que van a tener en futuro en nuestro país. Pero primero que eso tenemos que saber qué son. Bueno, los robots de inteligencia artificial no podrían ser considerados personas en sí mismos por el hecho de que las personas las vemos respecto a dos factores, el emocional y el racional. Entonces, si bien ellos poseen este carácter racional, no tienen ese aspecto emocional que nos caracterizan a nosotras las personas. Sin embargo, tampoco podrían ser vistos como meros objetos por el hecho de que precisamente tienen esa inteligencia racional. Entonces, habría que analizar en qué categoría cabrían. Respondiendo a lo que acabas de plantear, Paloma, el Parlamento Europeo tiene una propuesta de unas 6 leyes que implican el tema de inteligencia artificial, y la conclusión de estas 6 leyes es que las denominan como personas electrónicas. Ok. Pues sí, para hablar de esto primero tenemos que como abordar los temas en los cuales nos deberíamos diferenciar con ellas. Digamos, en nuestro nacimiento, las personas naturales ya el nacimiento está legislado, pero una persona electrónica podría, no sé, en el momento de su creación se podría hablar de nacimiento. También cuando tocamos el tema de la muerte, en vez de una muerte natural, podríamos hablar de una desconexión, de un fallo, de un término, de una programación. No sé, como que tenemos que comenzar a abordar esos temas para poder concluir si esta en realidad sí tiene una personalidad jurídica y si sí tiene los atributos que tenemos nosotros como personas naturales. Claro. Bueno, pues yo considero que dentro de esto deben tener algo que, según las propuestas que se han venido dando en el mundo, va a ser llamado personalidad electrónica, puesto que tienen nombre, nacionalidad, domicilio, o bueno, podrían llegar a tenerlos, y también tendrían patrimonio, capacidad y estado civil, pero creo que estos son un poco conflictivos y pues tienen como ciertas limitaciones. Claro, porque pues, por ejemplo, el patrimonio podrían ser considerados patrimonio en sí mismo, por el hecho de que pueden lucrarse de sí mismo, y su capacidad sería más bien limitada por el hecho de que habrían ciertas cosas que no podrían llegar a realizar, o más bien tendrían ciertas limitaciones en cuanto a su actuación, y pues asimismo su estado civil, mientras que a nosotros se nos reconoce el estado civil por medio de nuestro registro civil. Ellos podrían llegar a tener otra especie de registro que los reconociera o los facultara en la misma medida que a nosotros, o más bien similar, equiparable. Con respecto a lo que planteaba Santiago hace un momento, en la muerte de estos sujetos, de estas personas electrónicas, podríamos preguntarnos si al momento de desconectar a una persona electrónica esto equipararía a la pena de muerte, la cual está abolida en nuestro régimen. Claro, estas son las clases de dudas que pues nos surgen respecto a hablar de estas temáticas tan conflictivas. ¿Y qué van a ser los temas que van a tener que estar en la ley en el futuro? Sí, claro. Se tiene que plantear, digamos, una posición en vez de una pena de muerte, podría ser una reprogramación o una actualización que ayude a mejorar estos errores. Claro, esto tiene mucho que ver con respecto a las leyes bajo las cuales estarían sujetos estas personas electrónicas, porque es necesario crear una legislación o un régimen al cual ellos puedan atenerse, acogerse y que nos protejan tanto a nosotros como a ellos como personas electrónicas. Digamos, en una película que yo me vi que se llamaba Yo Robot, en esta película los robots trabajan para las empresas, ¿sí? Y en el chip de ellos son implantadas las leyes de la robótica que plantean en esta película, ¿no? Entonces plantean como una ley que los robots no le pueden hacer daño a los humanos, ¿sí? Claro. Hay otra que en sí ellos pueden como actuar con su autonomía, pero siempre respetando la primera ley, que no se les puede hacer daño a los humanos. Entonces eso podría ser como una base para estas legislaciones. Sí. Lo que toca considerar es que la inteligencia artificial es una realidad y que va a suceder en cualquier momento. Y respecto, yo también vi una película que abarca el tema de las emociones de la inteligencia artificial. De hecho, basándonos en las 6 leyes del Parlamento Europeo, una de ellas implica que los robots no pueden tener relaciones emocionales, porque esto implicaría una capacidad, dejaría de ser limitada, lo cual es otro aspecto del Parlamento que ponen en duda. En la película que vi, que se llama Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, una compañía genera estos robots de diferentes edades
para las personas que han perdido a familiares o a sus hijos y para sentir ese afecto otra vez. Y lo que sucede es que la empresa les garantizaba que no iban a tener emociones. Entonces, para en cualquier momento, cuando sienten que su daño fue sanado, poder devolverlos sin ningún compromiso. Sin embargo, un caso específico de un niño, de un robot llamado David, generó emociones con su madre, y esto lleva al hilo conductor de la película. Así que toca ver cómo se puede limitar esa capacidad o esas emociones de los robots. Claro, porque en el momento en el que planteemos la posibilidad de que los robots sientan emociones, se empieza a desdibujar la línea entre una persona electrónica y una persona natural. Pues es esto precisamente lo que los diferencia. Una de las características, no la más importante. Bueno, y trayendo todo eso a nuestra realidad, ya el Parlamento Europeo creó o dio la propuesta de la Ley Cero, que dice que ningún robot podrá hacer daño a un humano y deberá proteger, es decir, no permitirá que otros le hagan daño, implementando medidas como que cada robot tenga un interruptor de emergencia. Claro, claro. Incluso el Parlamento está creando o planteándose la posibilidad de crear otras leyes que también permitan como regular específicamente todas estas cuestiones que podrían generar un problema, como por ejemplo el hecho de que sea obligatorio pagar seguros para los robots, o precisamente que los robots pues paguen impuestos, en la medida en que cuando empiecen a crear relaciones laborales pues puede perjudicar a las personas cuyos trabajos se vean afectados por esto. Entonces son casos que debemos plantearnos. Es que es inminente separar a las personas naturales y a las personas electrónicas, porque volviendo al tema de cómo se crea o cómo se desarrolla una persona, tenemos conceptos como el nacimiento y la muerte. Entonces vemos que en cuanto a materia de inteligencia artificial, estas personas electrónicas no aplican ninguna de las teorías que se conocen, las teorías del nacimiento. Así que yo creo que sería más una cuestión de las empresas o de las personas jurídicas, de ver cómo regulan esta creación de personas. En cuanto a eso, se podrían plantear como dos preguntas finales que nos quedan como en suspenso, ¿no? ¿Cómo se podría constituir una sociedad basándonos en robots? Y también, ¿cómo sería el régimen tributario exacto que estos deberían cumplir? Claro, son preguntas que en un futuro deberíamos plantearnos y deberíamos esforzarnos en solucionar, porque es una realidad, como ya mencionábamos, está pasando. Y bueno, no solo eso, ya para finalizar, pienso que también una solución a todo esto es que los robots van a necesitar tener un representante legal, que Claro. en tu caso, como tú lo decías, pues podría ser a través de las empresas o de las personas jurídicas. Claro, por supuesto, o incluso una persona natural que sea propietario de un robot. Exacto. Y bueno, creo que eso es todo con respecto a esta temática, Sí, eso es o todo. todo lo que podemos abordar por ahora. Exactamente. Bueno, cambiando de temática, vamos a analizar el papel de la mujer en las civilizaciones antiguas, especialmente en la celta, y cómo estas se pueden relacionar con los atributos de la personalidad que tenemos hoy en día. Claro, bueno, para empezar a hablar de la temática, tenemos que primero hablar de la mujer celta. Y en comparación a muchas otras culturas de su misma época, estaban en un nivel totalmente diferente. La mujer celta eran guerreras, eran druidas, quienes eran pues entidades religiosas como pues equiparables a lo que hoy conocemos como sacerdotes. La mujer celta pues jugaba un papel más activo e importante en la sociedad a comparación de otras culturas. Sí, por ejemplo, en Grecia las mujeres eran consideradas un bien y hacían parte de la herencia para sus esposos, por ejemplo. Y en Roma, pues aunque tenían mayor libertad de movimiento, igual estaban controladas por el pater familia. Entonces muchos de sus atributos de la personalidad dependían del pater familias. Bueno, entonces cuando los celtas le entregan a Francia el territorio de Normandía, se produce una cristianización de su territorio. Antes los celtas eran politeístas y luego de esta cristianización pasaron a ser monoteístas. Solo creían en un dios y ese dios era controlado por los hombres. Entonces básicamente el poder pasó a ser totalmente de los hombres y las mujeres fueron excluidas. De aquí toca partir del hecho de cómo esta cristiandad llegó a la cultura celta, dando origen a dos momentos importantes, que son primero la sociedad
cristiana celta y la segunda es la sociedad cristiana romana. Claro, porque en principio cuando llegó la cristiandad, los celtas sin embargo seguían siendo culturalmente pues lo que venían siendo previamente. Y la mujer seguía teniendo un papel relevante en la sociedad, al punto de que incluso podían llegar a ser sacerdotisas. Pero posteriormente se da algo, y es que empiezan a adoptar como esas creencias de Occidente romanas, a tal punto que empiezan a decir que el hecho de que las mujeres sacerdotisas celebren de la misma forma que los sacerdotes hombres es herejía. Y posteriormente ya simplemente pasan a ser una sociedad celta completamente cristianizada, con cultura romana. Bueno, en comparación con la actualidad, pues tenían unos atributos de la personalidad muy similares a los que nosotros podemos usar hoy en día, porque tenían el patrimonio, por ejemplo, era de ellas la herencia y tenían acceso a las propiedades, y la mujer era responsable de sus activos y de sus pasivos, es decir, de todos sus bienes. Bueno, sí, también hablando en temas de atributos, entonces la capacidad, ellas tenían una capacidad absoluta porque podían desempeñar el papel que quisieran en la sociedad, tanto político, económico y social, y pues podían gozar y disponer de todos sus recursos y poder aplicarlos en su vida diaria. Es importante mencionar que el concepto de nombre como atributo de la personalidad varía en estas culturas. Por ejemplo, en Roma está el tema del pater familias. Entonces sabemos que para que se mantenga su linaje, su línea tiene que ser representada por él mismo. Así que en cuanto al nombre de la mujer, variaba y seguía el linaje del pater familias. Mientras que en la cultura celta existía una línea matrilineal, así que refiriéndonos a culturas, por así decirlo, se respetaba esa ideología y variaba, pues era, por así decirlo, libre en comparación a Roma. Claro, por supuesto. E incluso cosas como su estado civil no le era impuesto, mientras que en Roma las obligaban a casarse, las obligaban a mantenerse en ese matrimonio. En la cultura celta se les permitía tanto casarse voluntariamente como llevar a cabo la disolución del matrimonio si así lo querían. Tanto mujeres como hombres podían llevar a cabo el divorcio, e incluso la violencia era causal de divorcio para las mujeres. Y de todas formas, cuando el esposo moría, cuando era exiliado, cuando perdía su estatus, la mujer no perdía su estatus social, y más que todo si el esposo tenía cierta influencia en la sociedad o cierta posición social, más bien la mujer la mantenía después de la muerte del esposo. Y cosas como su domicilio y su nacionalidad, que si bien no eran excesivamente relevantes en la cultura celta, en la cultura romana por el contrario sí lo eran, más que todo la ciudadanía, puesto que era lo que les permitía actuar en la sociedad, pero era, como les digo, un beneficio exclusivo de hombres. Entonces es necesario analizar esa clase de cosas. Como en Roma, incluso cuando ya, pues en Roma y en la cultura celta, cuando fue completamente romanizada, a la mujer solamente se le mantenía como igual al hombre hasta cierta edad, hasta los 12 años, que era cuando ya empezaban a presentar diferencias, y la mujer pues era excluida en muchos aspectos sociales, a tal punto de que ni siquiera podía tener las riendas de su propia vida. Y bueno, creo que no nos deberíamos quedar solo con la pregunta de qué hubiera pasado si no se hubieran cristianizado, sino también de qué hubiera pasado si la conquista hubiera sido al contrario o no se hubiera dado ninguna conquista. Claro, por supuesto. Esto es un tema de mucho análisis por el hecho de que la mujer celta representaba muchísimas cosas que en otro punto, o sea, en la cultura occidental, eran consideradas una locura, a tal punto de que eran consideradas herejes. Cualquier mujer que tuviese cierto conocimiento era considerado hereje. Esta interpretación cristiana que se le dio a ese solo Dios los llevó a reprimir a la mujer, a simplemente objetizarla. Pues sí. Además, si se hubiera dado lo contrario, yo diría que no se hubiera dado tanta represión a la mujer, sí, se hubiera llevado como un transcurso histórico con priorizando más a la mujer y otorgándole más derechos. Claro, por supuesto, nos habríamos ahorrado muchísimos años de lucha, de haber sido al contrario la conquista. Y no hubiera llegado a los extremos que llegó, en donde las mujeres literalmente tuvieron que empezar desde cero para volver a luchar por sus derechos para que fueran reconocidos. Y comparándolo con
nuestro sistema, por eso mencionar respecto a los 12 años y la capacidad de diferenciar a la mujer, podemos mencionar que en Colombia, a esa edad, a los 12 años, ya estipulan que la mujer, o pues las personas empiezan a tener pueden empezar a distinguir, entonces podemos rescatar esos valores, afirmando que no se puede haber separado tanto esos momentos y que hubiera sido en algunos aspectos similar al que tenemos hoy en día. Sí, Así por es. supuesto. Pues supongo que eso es todo. Sí, con eso concluimos el tema.